Buenos días, Buenos, licenciado. buenos días, licenciado. Bien, eh, como siempre en día sábado vamos a aprovechar un poco más el tiempo que en viernes. El viernes es un viernes agitado, así que con, con muchos problemas, muchas tareas que realizar. Entonces, bien, vamos a entrar en otro rubro, dado que hemos terminado las ventas y cuentas por cobrar. Y este va a ser el efectivo. Entremos a ver el efectivo y parecido a lo que es cuentas por cobrar, vamos a tener lo siguiente. Lo primero es que vamos a tener un programa y una maestra, que es lo que vamos a hacer enseguida. Esos dos que los vamos a poner con amarillo, como para decir que estamos empezando a trabajar. El programa va a estar activado como 4.2.1. ¿Ok? La maestra va a estar como 4.2. A ver, esto era así. Si 4.2.1, este va a ser el 1 y este va a ser el 2. ¿Ok? Y a partir de eso vamos a perfilar seguramente según el PUC que tengamos. Nuestro plan único de cuentas que está en nuestro plan único de cuentas que debe estar en la parte final, que es la preparación de informes. Ajá, que es esto que está aquí. Y que claramente podemos ver que hablando del efectivo, que es un saldo de cuenta, tiene una caja general, un fondo fijo, una cuenta corriente del Banco Mercantil y otra cuenta corriente en el Visa, que va a ser a nuestra matriz. Entonces, lo que vamos a tener es estas cuatro en nuestro índice. Entonces, a ver, lo copiaremos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Como 4.2.1.3. Eso va a ser todo lo que hace a caja general. 4.2.1.4 será todo el fondo fijo. Y bueno, y así sucesivamente
el resto. Claro está que podría ser que se amplíe algo de todo esto, un poco más según qué documentos tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que está con amarillo va a ser nuestro trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el programa y definir la maestra. Tal vez en este caso, primero la maestra. Muy parecido a la maestra que está en la 4.22222, que es de cuentas por cobrar. Yo diría muy similar, solo con diferentes cuentas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la maestra que es el 44212, similar al 4221. Pues vamos en busca al 4221 para copiarlo. ¿Ok? Entonces tenemos voy a cerrar esto. Mm. Ahí está. Entonces, este es la 42. ¿Cuánto dijimos? 4212, dice. Ok, 42, 12. ¿De acuerdo? Y esta va a ser nuestra hojita llave de efectivo y sus flujos relacionados. Entonces, abrimos, porque tiene que ser la misma estructura, es la hoja matriz del efectivo. Disponibilidades, si ustedes quieren verlo así. El efectivo a la misma fecha. Aquí tenemos la materialidad y todo eso como referencia, siempre está en nuestra mente. Y todo esto va a cambiar, no va a ser lo mismo. Entonces nos vamos a el PUC. Y aquí podemos poner hasta inversiones, pero bueno, lo dejaremos en el efectivo solamente. Entonces, ¿dónde está nuestro PUC? Y el efectivo es aquí.
Pareciera de que hay información en exceso. Dicen, perdón, tenía una pequeña duda Sí, acerca de la materialidad para diferencias del 5%. ¿Por qué sí. le hemos sacado de la materialidad de desempeño? Eso lo hemos calculado en base a la materialidad de desempeño, ¿verdad? Hemos sacado el 5%. Esa pequeña duda tenía clic. Podía ser de la materialidad global, pero depende del riesgo. Podría ser esto de aquí, multiplicar por el 0,05. Depende de a dónde quiere dirigirse. ¿Esto cuánto sale? 100.000 redonditos. Si usted considera que es importante, necesario, podríamos tomar sobre la materialidad global. Ahora la pregunta es, bueno, hemos tomado solo ¿cómo se llama? Un caso, ¿no es cierto? Sí. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando con esa materialidad, esa diferencia de auditoría? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién me explica qué sirve? ¿Para qué sirve? No es el simple cálculo matemático, sino preguntarse para qué sirve. Ok, es para detectar los pises en sí. No, Tal vez, licenciado, para abarcar la mayor cantidad de riesgos y poder brindar un informe adecuado, razonable, que abarque un 95% de confianza. a ver, bien. Su compañera dice, quisiera entender un poco mejor esto de la materialidad, ¿no? Y no solamente la materialidad que tiene que ver, bueno, partamos así. Existe, por una parte, y parece que tiene una confusión con la materialidad de desempeño específica. Okay. Primero, calculamos la materialidad global. ¿Para qué sirve la materialidad global? La materialidad global está determinada para determinar, para identificar cuáles son los errores u omisiones, ¿de acuerdo? Errores u omisiones en los estados financieros que hagan
que determinen si estos presentan o no presentan razonablemente. ¿Ok? Por decir, a ver, ayer estaba pasando clases con la gente de contabilidad y podemos revisar un tanto la NIC 1. Cuando se tienen los estados financieros, una de las condiciones básicas de la NIC 1 es definir la materialidad. En la NIC 1, cuando se preparan los estados financieros, por eso es que a esto se llama materialidad global. ¿Ok? Entonces lo que tengo aquí es, ¿qué es materialidad? Es una omisión o una inexactitud o una irregularidad, que es lo que estoy marcando ahí. ¿Ok? Es una omisión o una exactitud, pero al nivel, cuidado que estamos en la NIC 1, de la presentación de estados financieros. Eso es la materialidad global. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué nos sirve? Para definir el dictamen, la opinión. Para eso sirve la materialidad global. Bien, ahora regresemos a lo que estábamos viendo aquí. Esto entonces es para determinar un error u omisión, ¿no? A nivel de los estados financieros tomados en su conjunto. Eso es la materialidad global, ¿de acuerdo? Pero para trabajar, para sacar las muestras, etcétera, necesitamos una materialidad de trabajo, también conocido como materialidad de desempeño, ¿de acuerdo? Que es un 75% de la materialidad global. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tengo es que le sacamos el 75% o menos, ¿sí? 75% o menos, y con eso calculamos la materialidad de trabajo para sacar las muestras y etcétera, que es la de trabajo. Bien, eso ya sería esto de aquí. Luego podemos sacar una materialidad de desempeño específico a nivel de cuenta. De otra manera, también llamado
error tolerable que además sirve ¿para qué sirve eso? Además, el error tolerable. No estudian. ¿Para qué sirve? ¿Para qué calculamos el error tolerable? Licenciado, ¿puede ser Para, para determinar las PICES? para determinar las PICES. Porque hace un rato me han dicho esta otra materialidad de diferencia de auditorías para determinar las PICES. No, es para determinar las PICES es la materialidad de desempeño específico. Con este se determinan las PICES para identificar las partidas clave o PIS. ¿De acuerdo? Para eso calculamos, si es necesario, porque no siempre lo es, normalmente la materialidad de desempeño es suficiente. ¿Ok? Pero a veces es mejor especificar con una materialidad de desempeño específico para identificar las PICES. Y de pronto también calculamos una materialidad para identificar las diferencias de auditoría. Y con eso definir cuáles son los ajustes que son o no importantes. Ahora, aquí es donde tienen que pensar, porque ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta de su compañera. Esa materialidad para identificar las diferencias de auditoría, mi pregunta era, ¿para qué sirve? Y ella me respondió diciendo, sirve para identificar las PICES. No es cierto. ¿Ok? Esta es la NIA 400. ¿Qué número? 450. Muy bien. NIA 450. ¿Esto dónde está? ¿En qué NIA? NIA 320. 320. ¿Ok? ¿Esto dónde está? NIA 324. 320. ¿Esto dónde está el error tolerable? En dos partes. NIA 320 y ¿dónde más? 450. No, la 450 solo es de diferencia de auditoría. ¿Dónde está lo que se llama error tolerable? ¿Dónde? Ya se han olvidado. En una clase se han olvidado de una semana a otra. Vamos a la guía, por eso la guía todos los días ustedes deben leer. Guías NIA. Cuando entramos aquí en el volumen 2, en el volumen 2, capítulo 17, aquí lo que tenemos es
en procedimientos sustantivos esto que se llama el nivel de error tolerable. ¿Están viendo? Nivel de error tolerable en relación con la materialidad de desempeño. ¿De acuerdo? El nivel de error tolerable en relación con la materialidad de desempeño. O sea, viene de la materialidad de desempeño esto que es el error tolerable. ¿De dónde viene el concepto de error tolerable? ¿En qué NIA? Ahí está. 530. ¿Para qué sirve? Es error tolerable en una muestra. Es el error máximo a tolerar en una muestra. Y eso de la muestra, ¿dónde está? En la NIA 530. Ah, entonces eso está también en la 530. ¿De acuerdo? Parte de la 320 y 530. En cambio, las diferencias de auditoría están en la NIA 450. ¿De dónde estamos haciendo todo esto? Porque la pregunta de su compañera era, ¿no deberíamos haber calculado, dice, la materialidad para identificar las diferencias de auditoría en base a la materialidad global y no en base de la materialidad de trabajo? Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué creen que podíamos haber hecho? ¿Qué creen que podíamos haber hecho? ¿Calcular sobre el conjunto total de los estados financieros o solamente sobre la materialidad de trabajo? ¿Qué dice? ¿Para qué nos sirve? Ah, no han entendido entonces. Porque si no han entendido, esto se llama, ya hemos hecho este es el último papel de trabajo que hemos hecho la anterior semana. Se llama diferencias de auditoría. ¿Ok? Para eso es. Para esto. Y estas diferencias de auditoría, por eso estoy yendo otra vez lentamente. Caramba. Estas diferencias de auditoría el último papel de trabajo que hemos hecho incluye el problema, incluye las circunstancias, el efecto en las cuentas de activo, el efecto en las cuentas de pasivo, el efecto en las cuentas de gasto, el efecto en las cuentas de ingreso, el efecto en el patrimonio. Y el primero que tuvimos, ¿cuál es? Ya tuvimos un problema, solo un hito.
Ya tuvimos. ¿Cuál era el problema? ¿Recuerden la última clase? La subvaluación de ¿qué? En cuentas por cobrar. Previsión para cuentas incobrables. ¿Ok? La circunstancia es que la empresa no hizo la estimación a fecha de, o recálculo, si ustedes quieren, ¿sí? No hizo el cálculo a la fecha de cierre. ¿De acuerdo? Estoy haciendo toda la descripción porque son cosas que ustedes tienen que entender bien. Entonces, no hizo el cálculo a la fecha de cierre. ¿Cuánto fue el importe, recuerdan? 1.312.944. Negativo, ¿no es cierto? Negativo. 1.000.000, paréntesis era. 1.900.000. 1.312.944. 944. Así fue el importe. Es lo último que hemos hecho en la última clase. ¿Y contra qué cuenta afectaba esto? A ver, en su cabeza imagínense, el débito fue a... ¿Dónde se Pérdidas. Gasto. pérdida, Pérdida en ¿no es cierto? Pérdida en cuentas incobrables o de deterioro también podríamos llamarle, contra previsión para cuentas incobrables, solo que la previsión es una cuenta regularizadora de activo, por eso está yendo al activo, pero con saldo negativo, y el gasto está afectado en 1.313.949. ¿De acuerdo? Y que también afecta el patrimonio en el mismo importe, porque todo gasto termina en el patrimonio. El patrimonio también se va afectado en el mismo importe. ¿De acuerdo? Bien. Estas diferencias de auditoría se basan en la materialidad de diferencias de auditoría que dice su compañera, lo hemos calculado en función de la materialidad de desempeño por el 5%. Y yo no quiero que lo aprendan de memoria, por eso. No quiero que alguien les comente y les diga, ¿por qué sacaste el 5% de esto y no de la global? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y ahora yo les estoy retornando la pregunta a ustedes, explicándoles por qué. ¿Y esto salió cuánto? ¿Cuánto es esto? Esto es igual a... ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es eso? 75.500. 70 bolivianos, 75.500.
500. Si hubiéramos calculado, lo voy a poner aquí, si se hubiera calculado en función de la materialidad global, esto hubiera sido ¿cuánto? La materia de desempeño era que está aquí, ¿no? Que aquí cada rato lo tenemos que ver, aquí está. La materia global era 2 millones y lo otro era 1.510.000. 1.510.000 respecto a 2 millones. O sea, esto es 1.510.000 cuando hubiera sido 2 millones por el 5%. Y eso hubiera sido ¿cuánto? 100.000. ¿Qué hace a la diferencia de los dos? Es mi pregunta. Si hubiéramos tomado 75.500, si hemos tomado 75.500, este asiento de ajuste, ¿valía la pena que vaya como diferencia de auditoría? Si el ajuste que hubiera sido, fuese ahora de caja chica por 1.000 bolivianos. No. No. ¿Y si es 1 millón? Sí. ¿Por qué? Porque han comparado con la materialidad de diferencias de auditoría con los 75.000. ¿Estamos bien? Por eso. Sí. ¿Y si hubiera sido 100.000? ¿Y si hubiera sido 100.000 el cálculo? 1.000. Igual. Ok, 1.000 hubieran tomado y la respuesta es no. ¿Y 1 millón hubieran tomado? ¿Es 1.300.000? Y la respuesta es Sí. sí. O sea, como alguien decía, igual hubiéramos tomado lo mismo. Bien, sigamos. Digamos que ahora nos vamos a encontrar